¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Y bueno, por supuesto que el tema de las campañas políticas sigue presente y la forma como se abordan muchos temas alrededor de ellas, porque a final de cuentas, mire, seamos muy claros, cada paso que se dé durante todos estos meses hasta el 2 de junio va a tener definitivamente un interés, va a tener definitivamente una finalidad política electoral, ya sea para mantener a Morena en el poder, ya sea para cuestionar a Morena en el poder, ya sea para descarrilar las elecciones. Y en este caso, en las últimas horas, hemos sido testigos que se han puesto sobre la mesa dos temas que de una u otra forma podrían ir de la mano y que buscan golpear en el eje de flotación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hablamos del tema de la corrupción y hablamos, por supuesto, del tema de la guerra en contra del narcotráfico. En el caso del primero ha sido Latinos con Carlos Loret de Mola, Broso y su equipo de colaboradores quienes han estado presentando constantemente diversos trabajos en donde presuntamente evidencian la corrupción al interior de la familia del presidente López Obrador, particularmente la de sus hijos Andrés y Bobby, como lo llama a uno de ellos Loret de Mola, incluso a toda esta trama, tanto él como su equipo de Latin Oz la ha bautizado como el clan, así la llama en sus diferentes trabajos. En su última columna incluso ya comienza a profundizar o a poner sobre la mesa la posibilidad de un fallecimiento que generó eh, una disputa por más de 30,000 millones de pesos en contratos de un hombre, Daniel Flores Nava, que asegura es cercano a los hijos del presidente López Obrador, así como también al entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Loret de Mola insiste en que las grabaciones que presentó en su portal, que presentó en su plataforma, son pruebas irrefutables, totalmente así lo dice, irrefutables de cómo opera lo que él llama el clan, cómo opera precisamente la corrupción en la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Incluso él asegura que hay un vínculo directo de Adán Augusto, que también operaba para el clan, ¿no? El dinero del clan también llegó a Morena, asegura, porque Daniel Flores era conocido en los círculos del gobierno como el financiador de Adán Augusto, y según Loret, siguen sorprendiéndonos por el monto económico que alcanza este tráfico de influencias. Solo Proyecto Integral de México, que particularmente era propiedad de Daniel Flores, según las grabaciones que presentó Loret, tiene 30,000 millones de pesos en contratos. Y dice, claro, hay una muerte pendiente de aclarar, de lo que nadie quiere hablar en el gobierno, ni en Morena, ni tampoco en las empresas. Esa es la postura de Loret de Mola, que en esta columna pues no presenta ninguna prueba como tal, no presenta ningún documento. Las grabaciones que hemos tenido la oportunidad de escucharlas a través precisamente de su plataforma dejan algunas dudas y dejan mucho a la interpretación, algo que en definitiva ha sido la marca de, pues, de esta línea editorial que se ha manejado desde Latin Oz. Incluso apareció también una columna en donde aseguran que hay más grabaciones de este tema, pero por seguridad nacional no las darán a conocer. Sinceramente, a mí me parece eso, con todo el respeto que me merecen a su trabajo, bastante absurdo, porque si tú tienes grabaciones de esas dimensiones y estás haciendo un trabajo para denunciar la corrupción, pues las tienes que presentar. De otra manera, lo que estás haciendo es un trabajo de extorsión. Estás haciendo un trabajo en donde adviertes que tienes más de lo que puede generar un problema más serio, pero no las sueltas por alguna razón, según Seguridad Nacional. Sinceramente, para un trabajo periodístico, eso no tiene que ser jamás, jamás una limitante, pero aquí no estamos hablando de trabajos periodísticos, aquí estamos hablando literalmente de trabajos que tienen una finalidad netamente política. Por supuesto que cuando la gente los cuestiona, pues es más fácil decirte que eres un esbirro o que tienes los ojos tapados o que no te das cuenta de lo que sucede alrededor. ¿Por qué? Porque es parte precisamente de una estrategia comunicacional. Es decir, yo te presento una idea, tú cuestionas esa idea y mi postura es hacerme el ofendido, ¿no? Y
hacerte creer o pensar que tú no entiendes mi idea o que tú no quieres ver la realidad de mi idea. Es parte precisamente cuando no tienes documentos o pruebas contundentes que no permitan que haya ningún tipo de duda, que no haya ningún tipo de cuestionamiento a lo que tú estás presentando. Yo pongo el ejemplo hace poco, porque estamos hablando de un terreno electoral, del trabajo de Daniela Barragán, ¿no? Que con documentos, no con supuestos, no con crónicas, no con que me dijeron, con pruebas, con documentos, presentó el conflicto de interés de Xóchitl Gálvez. Esto en el portal, sin embargo, y están ahí los documentos. Entonces, esa es la gran diferencia entre un trabajo y otro, ¿no? Y estamos hablando de dos medios que son influyentes, cada uno en su sector, por supuesto, y cada uno en su target, pero el trabajo periodístico de Daniela Barragán y el trabajo político electoral que llevan a cabo en Latin Oz. Pero forma parte de una estructura, definitivamente forma parte de una estructura en donde, por ejemplo, volvemos a ver a Francisco Martín Moreno, escritor, quien ya ha sido famoso por su estridencia al momento de opinar, de analizar o de cuestionar al gobierno de López Obrador, incluso antes de que llegara al poder. Y yo nunca he entendido por qué ese coraje, ese odio por parte del maestro Martín Moreno. Me imagino, conforme va uno conociendo más o informándose mejor, pues te das cuenta que se tocaron algunos intereses que le afectaban o que él responde a ciertos intereses de algún grupo enemigo político de la famosa cuarta transformación, pero han sido demasiado virulentos, han sido demasiado estomacales, ¿no? Totalmente alejados de lo que uno pensaría o creería que tendrían que ser plasmados por un hombre de letras. Sin embargo, si nos basamos, por ejemplo, también en lo que muchas veces cae Aguilar Camín o cae el propio Enrique Krause, pues nos topamos con esta élite académica que se siente dueña de la palabra, que se siente dueña del verbo, que se siente dueña de la prosa y que por lo tanto consideran que tienen todo el derecho de lanzar ofensas, mentiras, diatribas, eh, falsear información y todo desde ese púlpito que durante tantos años ostentaron de la mano precisamente del poder y vendiéndose como perseguidos o como presionados o como aquellos que son dueños de la verdad absoluta, porque durante tantos años, pues eso les hicieron creer o eso se hicieron creer. Pero ahí está la narrativa ahora de Martín Moreno, en donde nos habla de que Claudia Sheinbaum es un peligro para México. Es decir, por cuarta ocasión, como bien señalaba en su posteo Carlos Pérez Ricard, se maneja el discurso de un peligro para México. La diferencia ahora es que no es López Obrador, sino Claudia Sheinbaum, siquiera le cambiaron ya a la protagonista. Y esto nos pone, y otra vez, ojo, es en una columna que se presenta también en Reforma, como la de Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento, quien habla de la guerra contra el narcotráfico y que, con todo el respeto que me merece, tramposamente maneja como que López Obrador es el que ha dado continuidad a la guerra contra el narcotráfico, lo cual me parece una enorme chapuza. ¿Por qué razón? Porque, a ver, la guerra contra el narcotráfico no nació ni siquiera con Calderón. Esa es la realidad de las cosas y lo hemos compartido con usted ya en otras oportunidades. Es una iniciativa por parte del gobierno norteamericano en el marco, incluso, pues sí, podríamos decir que se populariza o se hace mediáticamente más grande con Richard Nixon, pero ya desde antes Estados Unidos había lanzado una guerra, entre comillas, guerra contra el narcotráfico, que en realidad era una estrategia contrainsurgente. Y lo vimos en Italia, y lo vimos en Francia, y lo vimos en España, y lo vimos en China, que eran acciones que buscaban generar una inestabilidad a través precisamente del mercado de las drogas, de los intereses de las drogas. En el continente americano se profundizó particularmente en la década de los ochentas, ¿no? Cuando ya Richard Nixon oficialmente había lanzado esta estrategia creo que lo que buscaba era debilitar los movimientos civiles, los movimientos sociales que se gestaban o se estaban desarrollando o se estaban empoderando en territorio norteamericano en el marco de la guerra en contra de Vietnam. Vietnam que juega un papel determinante en el tema precisamente del tráfico
de heroína, por ejemplo, que inundó los barrios de los Estados Unidos, principalmente en donde tenían presencia las famosas panteras negras. Pero en los ochentas, la guerra contra el narcotráfico mostró ese rostro, como interviniendo en Nicaragua, por ejemplo, con los famosos contras, pactando con los narcos mexicanos, o más bien dicho, ordenándole a los narcos mexicanos que los llevaran a Nicaragua y regresaran con armas y de ahí se fueran a Estados Unidos con la droga, y el ejército mexicano preparando a los contras precisamente para llevar a cabo acciones de golpes de Estado en Nicaragua. Ya la guerra de las drogas estaba con su verdadero rostro, que es una guerra intervencionista para despojar de recursos naturales y desestabilizar gobiernos que vayan en contra de los intereses por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de México, lo hemos repasado, Carlos Salinas de Gortari eh, aplica una estrategia dictada, todo esto es dictada por la CIA y la DEA, por el gobierno norteamericano, por los intereses norteamericanos. ¿No cree usted que los presidentes mexicanos han tenido algún tipo de iniciativa al respecto? Han ejecutado las cosas y esa es la gran diferencia, ¿cómo lo ejecutas? Salinas aplicó una visión muy neoliberal, es decir, dividió el territorio, creó empresas criminales, lo que nunca calculó es la disputa que se iba a dar entre estas empresas criminales que se salió de control del gobierno, particularmente por la influencia de los gobernadores, quienes comenzaron a exigir su pedazo de pastel, caso concreto de lo que pasaba en Baja California. Posteriormente, con Cedillo se dio una cierta estabilidad en ese negocio, sin embargo, comenzó, por supuesto, a flaquear y a dejar de ser funcional el llamado Cártel de Juárez o particularmente Amado Carrillo. Por eso la necesidad precisamente de crear un gran cártel, una gran federación que pudiera controlar todo lo que estaba sucediendo. Y este era el de Sinaloa, de la mano de Ismael El Mayo Zambada y utilizando a un personaje que estaba preso en ese momento y había que sacarlo, lo cual hizo Vicente Fox, que era Joaquín el Chapo Guzmán. Sin embargo, esa idea del cártel único que ya había permeado en México con el famoso cártel de Guadalajara, no se ha podido lograr y no se ha podido lograr por todos los intereses que ya están mezclados, no de los narcos, sino de los jefes de los narcos. Hablamos de los políticos, hablamos de gobernadores, hablamos de empresarios, hablamos por supuesto de militares, el caso de los Zetas, por ejemplo, que fue una creación del ejército mexicano. Y esto nos lleva a esta columna de Sergio Sarmiento que dice López Obrador quiere mantener la guerra. En realidad, el único que le dio un viraje a esta estrategia de guerra fue Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, un incremento de la militarización para mí cuestionable. Yo no soy afecto a la presencia militar en tantos rubros de nuestro país. ¿Por qué? Porque se los he dicho, en lo personal no confío en los intereses del ejército, porque en el ejército también se hace política y no precisamente con miras a beneficiar a México, muchas veces a beneficiar otro tipo de intereses, incluso extraterritoriales. Pero, pero ahí está la militarización. Lo cierto es que aún a pesar de ello, Andrés Manuel López Obrador sí dio un giro en el comportamiento de las Fuerzas Armadas en esta estrategia. Incluso dicho, esto es lo que me llama mucho la atención, esta esquizofrenia, y lo digo con todo respeto a las personas que padecen esquizofrenia, por parte de los columnistas, analistas o bien opinadores de la oposición. Han dicho que Andrés Manuel López Obrador se dedica a abrazar narcos, el famoso término abrazo no balazos, y ahora nos dicen es que no quiso terminar la guerra. Ya no entendí absolutamente nada. O siguió la guerra o estaba abrazando a los narcos. No puedes hacer las dos cosas. Ahí te das cuenta cómo la intención solamente es denostar. López Obrador, ya lo mencionábamos ayer, tiene avances en esta materia, avances que por supuesto no van a querer reconocer y no van a querer reconocer estos personajes porque no les conviene hacerlo, porque el día que tuvieran pues tantita decencia y dijeran, ¿sabes qué? La verdad es que sí lo ha hecho bien, no es suficiente, no, no lo es, pero al nivel que se lo entregaron hay avances y eso es complicadísimo. Y el mejor ejemplo es lo que hizo Peña, que dejó que la violencia continuara, que la violencia siguiera arrasando este país y se lavaba las manos simplemente y le entregó al ejército total libertad para hacer y deshacer ese ejército criminal que está relacionado con el complejo industrial militar de los Estados Unidos y que hizo y deshizo en el territorio mexicano. Así es simple, que llevó a cabo masacres como la de Tlatlaya y otras más. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Recibe un país con 36,000 muertos al año
mantiene la cifra en 36,000 durante 3 años, ¿eh? No es cualquier cosa. Y los últimos dos, durante 2 años, y los últimos dos, estamos hablando que logra disminuirlo a 30,000. Insisto, no es para hacer una fiesta, ni mucho menos le vamos a faltar el respeto hacia las víctimas de la violencia, pero sí se trata de reconocer que algo estás haciendo bien. Hay voces que me dicen, bueno, Jesús también puede ser porque se hayan impuesto algunos cárteles en ciertas zonas. Yo no veo esa imposición todavía. Veo un cártel de Jalisco Nueva Generación muy activo, veo un cártel de Sinaloa muy activo. Por lo tanto, no veo que haya esa Pax Narca que sí se logró durante el sedillato con la imposición del cártel de Juárez en varios territorios y sin la presencia, por supuesto, ni fortalecer en ese momento del cártel de Sinaloa y sí con una persecución ya directa sobre el cártel de los hermanos Arellano Félix por parte del ejército de nuestro país y por parte de las propias autoridades norteamericanas que estaban hartas de que los arellanos estuvieran generando tantos y tantos conflictos. Por lo tanto, aquí tenemos esta estructura desde un peligro para México, el clan, la guerra, es decir, dar en ese centro de flotación que es la honestidad de Andrés Manuel López Obrador, algo que él mismo ha presumido y que presenta como carta de juego siempre prioritaria, protagónica para buscar el voto de la gente y para que la gente siga creyendo en su proyecto que es Morena, ahora a través de la propia Claudia Sheinbaum. ¿Cuántas veces López Obrador no ha dicho Claudia es una mujer honesta? Entonces, me parece que ahí van esa idea, ese concepto de querer vender que no, que todos los políticos son iguales, que todos los gobiernos son iguales, que el gobierno de López Obrador es igual que el de Calderón en materia de seguridad, que el gobierno de López Obrador es igual que el de Peña Nieto en materia de corrupción, porque de esa manera provocan que la gente, uno, no sienta afinidad de votar hacia la cuarta transformación o de mantener un proyecto. Es decir, caer en el asunto que, pues, ¿qué más da que votemos por Xochitl y los panistas y priistas que son impresentables si Morena también es igual? Si me alcanza a comprender, si me logro explicar bien. De eso se trata esta estrategia, de tratar de equiparar a ambos lados para que en un momento dado la gente, los que no son de partido político o no han definido su voto, pues caigan en esa diatriba, en esa situación de decir, bueno, pues son exactamente lo mismo. Entonces voy a tomar una decisión diferente al tema de la honestidad o al tema en materia de violencia. Pero aquí el punto es informarnos y dar a conocer los datos como ahorita que los estamos compartiendo para que la gente sepa bien a bien qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, en dónde hay pendientes, en dónde hubo equivocaciones, en dónde hay avances importantes y por qué el gobierno de López Obrador es diferente al de Felipe Calderón en materia de seguridad, al de Enrique Peña Nieto en materia de corrupción. Incluso Riva Palacio se suma precisamente a esta situación y pues él asegura que está sangrando Palacio Nacional porque sabe que hay más audios que van a generar un cisma de aquí a las elecciones. Este lenguaje de chantaje por parte de Riva Palacio y su gente, que lo que buscan es plantearnos a una administración vulnerable, a una administración que no sabe ni siquiera ya qué hacer, a un caos al interior del gobierno, lo cual, si usted pone tantita atención, pues no parece estarse presentando. Incluso este hecho de la filtración de datos de periodistas o de hackeo de periodistas, me queda claro que se enmarca también en esta intención de generar esa imagen de caos, de inestabilidad. Por eso le decía al principio, hay muchos intereses políticos electorales que van a estar en juego y que es muy importante que tengamos la información a la mano, la opinión a la mano, el análisis a la mano, para poder interpretar cada uno de ellos y no dejarnos llevar por títulos estridentes, por el famoso clickbait, por el golpe, lanzo el golpe y escondo la mano o por interpretaciones como las que hemos estado viendo en este caso de Loret, de Riva Palacio, de Sarmiento, completamente infundadas. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan por la noche, por supuesto. Estaremos subiendo contenido también para seguir hablando de este y otros temas. Y ya lo sabe, suscríbase. Vamos por los 100,000. Gracias a ustedes, a esta gran comunidad que ustedes nos hacen el honor de formar y de estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Ya vamos por ahí. Y por supuesto, suscríbanse, les reitero, denle a la campanita, denle like a este video, compártanlo, nos ayuda muchísimo compartiéndolo, por supuesto. Déjenos su comentario, es muy importante que nos dejen su comentario. Y no crean que me he olvidado de los temas que me han propuesto, los estamos estudiando, los estamos sustentando mejor para poderles dar una opinión, una información, un análisis o intento de análisis mucho más
mucho más certero y mucho más riguroso. Yo por lo pronto les agradezco y ya lo sabe, si está en su posibilidad, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Por lo pronto, como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.